soy de Casavieja, me llamo Jesús Martín Sánchez, mujer. Y claro, he pasado una vida, pues ya ves, de mala manera de siempre, porque en el año 36 mataron a mi padre, yo tenía 5 años, nací en el 31 y mataron a mi padre luego el 36, cuando la guerra. Entraron los moros aquí, le cogieron, venía del ganado, le cogieron los moros y le trajeron al pueblo, estuvieron 2 o 3 días cerrados. Y luego le sacaron a la puerta del Camposanto y allí le mataron. A mi padre la fusilaron 7 con mi padre, 4 casados y 3 bozos. Y están todos en el mismo boche. Lo hemos decidido nosotros y luego mis hijos, José y Manuel y Jesús, los 3 hijos. Se han puesto de acuerdo y ya me lo han dicho a mí que si lo digo, pues sí, hacerlo para poderle sacar de la fosa donde estaba en la calle, pisándole el ganado y todo el personal que pasaba por allí, para meterle dentro del Camposanto, pudiéndolo hacer, meterle en el Camposanto como una persona decente, no pisándole en la calle, todo el mundo. Nos encargamos de buscar un poco la documentación en los registros del ayuntamiento y bueno, partimos más o menos de la información que nos dio tío Jesús. Tío Jesús nos dio 5 nombres a ciencia cierta, nos contó pues eso, que había 7 personas, que 4 eran casados, 3 eran solteros y nos dio más o menos referencias de quiénes eran 5, pero los otros 3 no había manera. Entonces nos dedicamos primero de todo a buscar en los certificados de defunción a partir del año 36. Y bueno, ya una vez ya hecho todo el proceso, pues empezó el proceso de descubrir la fosa. Y recuerdo que esa mañana, el día que empezó, estábamos todos un poco desilusionados, porque la máquina empezó a buscar y no se encontraba. Se encontró una fosa de un drenaje, que en principio se creía que era esa y luego no era esa. Y fue pasando el tiempo y hasta que por la tarde a las 5 menos cuarto aproximadamente, pues se encontró la fosa donde estaban los cuerpos. Y bueno, pues allí ya se desató toda la emoción. Lo que hicimos el último día, cuando ya terminamos de limpiar la fosa y recogimos hasta la más pequeñita parte, como eso ya no había posibilidad de hacer nada con esa tierra, lo que hicimos fue recogerlo y cada uno, pues, lo que nos ha interesado, nos hemos llevado un poquito. Y yo, por ejemplo, lo eché alrededor de un olivo que tenemos en casa y ahí están los restitos. Y para mí lo que fue emocionante fue lo de entrar en la fosa ocupando el lugar de los fusilados. Cuerpos, sí. Porque al principio, cuando nos estábamos colocando, era un poco de risa. O sea, estábamos todos bromeando, porque la verdad es que mejor tomártelo un poco a risa porque imponía. Pero en el momento que Marisa dijo, ahora silencio, es que es como que un escalofrío me recorría la espalda y fue como dejar de estar en donde estaba y estar en el 36. Y pensar en la gente, en lo mal que tuvo que pasar aquella noche, ¿sabes? El frío que hacía allá abajo. No sé, la sensación fue impresionante. Todo el tiempo que estuvimos callados, o sea, no pensaba en el frío que tenías, que había en ese momento. Pensabas en la gente, en el rato horrible que tuvo que pasar allá abajo, sabiendo que les iban a pegar el tiro de gracia y sabiendo que no tenían vuelta para sus casas otra vez y que no iban a volver a ver a los suyos otra vez. Un día, por casualidad, estábamos en una reunión familiar en casa, un domingo, mi hijo, mi hija, la novia de mi hijo, mi yerno, y oye, pon el nombre en internet del Manco de Agudo, que mi prima me ha dicho que le llamaban así. Puso el nombre de Manco de Agudo y empezaron a salir páginas relacionadas con el Manco de Agudo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que dijimos, ¿aquí qué pasa? ¿Quién era este hombre? A continuación, puso el nombre de su madre, Asunción Méndez Jaramago, que hacía 6 meses había fallecido, y efectivamente también salió, aparecía en los libros de Benito, el profesor de Ciudad Real,
y en la cual nos llamó la atención porque ponía que Asunción Méndez había sido abatida o muerta junto con su padre José en la sierra de Puebla de Don Rodrigo. Después de esa sorpresa, indagó mi mujer, localizamos al profesor Benito y le dijo que no, que Asunción Méndez no fue abatida en los montes de Puebla de Don Rodrigo, que Asunción Méndez hacía 6 meses que había muerto solo, que tenía familia, que tenía descendiente. El hombre dijo que no, que eso era imposible, que le estábamos tomando el pelo porque él tenía datos que corroboraban lo contrario. Tanto fue así que le tuvo que mandar la partida de defunción para que se diese cuenta de que estaba en un error. A raíz de ahí y con estos datos, pues nos indagó la curiosidad, quiénes eran estas personas, qué habían hecho, qué había sido de su vida, si eran buenos, eran malos, eran su familia, al fin y al cabo, y necesitábamos conocer, saber parte de su vida, hasta donde podíamos. Un verano organizamos unas vacaciones de una semana diciendo, oye, ¿qué os parece si nos vamos a Agudo, vemos dónde vivían, pedimos las partidas de defunciones, hablamos con el profesor Benito, le preguntamos y nos pareció bien y salimos a averiguar. Previamente yo mandé más de 100 emails por todos los pueblos, recabando ya un poquito de información, y al final sí conseguí pues que en Agudo me dieran unas partidas de nacimiento, tal, y ya con esta información ya veníamos un poquito, y entonces nos programamos pasar por Talavera la Reina para hablar con el historiador que más había escrito sobre la familia. También pasamos por el pueblo de mi madre y visitamos todos los archivos para tener ya partidas de nacimiento y defunciones de toda la familia. Y luego pues ya visitamos todos estos pueblos, que nos pasábamos un día o dos en los archivos, hoja por hoja, libro por libro, hasta ir reconstruyendo un poquito lo que había sido la vida de la familia. Esto, el historiador Benito, lo que sí que tenemos que agradecerles es que nos puso en contacto con Juan Pedro y José Luis, el otro chico que murió, que nunca me acuerdo cómo se llama, que eran los que se dedicaban a buscar y a recopilar toda la información de toda esta gente que había vivido o había hecho su historia por estos lugares. Nos pusimos en contacto con ellos, fuimos a visitar a Eugenio Reyes Saucedo, el hijo del Parrala, conocimos a la sobrina del comandante Honorio en Villarta de los Montes, y fue una experiencia muy grata porque además tuvimos mucha suerte y prácticamente en una semana pudimos hacer el recorrido y recopilar mucha información sobre la vida y sobre la historia de estos dos familiares que se pasaron 70 años sin conocer, por el mutismo de la familia, por el temor a las represalias todavía posibles. La experiencia fue muy enriquecedora. Sí, llegué a conocer a un primo hermano que vive en Bilbao, hijo de Basilio, del hermano mayor, que nunca en la vida habíamos tenido contacto, y a raíz de ahí empezamos otra vez a tener una relación familiar. También los encontré por internet, o sea, he ido buscando el resto de la familia, de primos hermanos, que hacía muchísimos años que no los veíamos, y poco a poco hemos entrado en contacto con ellos y les hemos explicado lo que estábamos haciendo, que estábamos intentando reconstruir lo que había sido la vida de nuestros padres y abuelos. La verdad es que ha sido una sorpresa muy, muy grande, porque hayan sido buenos o malos, eso ahora ya no lo podemos cambiar, es la historia, está ahí. Lo que sí que podemos decir es que fue una familia muy castigada, porque mataron a 4 miembros de la familia, a un padre y 3 hijos.